Hoy, bienvenidos a Cultura Podcast. Y hoy, como puedes ver, estoy sin Leo. Estoy sola, pero no sola, estoy con Mila, que hoy vino a mostrar su presencia. Mira el tamaño que está. Ustedes la conocieron así de chiquita y ahora está enorme. Y bueno, y también estoy acá con Antonia, la bebé, así que no estamos solos. Pero bueno, Leo les mando un abrazo y vamos a empezar con este episodio. Y hoy vamos a hablar de un tema que quizás lo vivís o lo sufrís, podemos decir así. Y vamos a hablar sobre el miedo. El título de este episodio es El miedo no me domina. Y quizás vos podés decir que no, al revés, el miedo me ha dominado. Nosotros que trabajamos con jóvenes vemos que ese es un tema que es muy recurrente y que muchas veces está limitando a muchas personas de vivir la plenitud de lo que Dios tiene para ellos, ¿no? Y te quisiera hacer una pregunta. ¿Sos una persona que lidia con el miedo? Contéstame ahí desde tu casa, desde tu auto, desde el lugar donde estás. No sé, quizás tenés miedo al futuro, miedo a tomar decisiones, miedo del cambio, miedo de equivocarse y por eso no actuás, preferís quedarse en el mismo lugar porque el temor de lo desconocido es algo que te asusta. ¿Puede ser? Y vemos que muchas personas en nuestra sociedad, aún mismo dentro de la iglesia, viven bajo el espíritu de miedo. Son dominadas por él. Muchos cristianos que aman a Dios a veces dan más voz al miedo que al mismo Espíritu Santo. Y eso es un problema, porque como cristianos a veces queremos también usar máscaras cuando decimos, yo estoy esperando en Dios y por eso no tomé ninguna decisión. O prefiero dejar que Dios obre a su tiempo sin que yo tenga que tomar una postura, sin que yo tenga que levantarme para hacer algo. Y en realidad, eso quizás está disfrazando nuestro miedo para que parezca un poco más santo. Porque en realidad no queremos tener la responsabilidad de actuar. No sé si ya te pasó eso, pero yo puedo decir en mi vida que por mucho tiempo fui dominada por el espíritu del miedo y que yo decía eso, estoy esperando en Dios, pero en el fondo estaba queriendo decir, prefiero quedarme en un lugar cómodo para mí. El problema de eso es que muchas veces nos lleva a tener una fe supersticiosa. ¿Qué es una fe supersticiosa? Es cuando tratamos a Dios como un amuleto. No actuamos y solo esperamos que mágicamente Él haga las cosas o que mágicamente las cosas cambien. Y no asumimos la responsabilidad de tener una fe responsable, que es una fe que actúa mismo cuando las dificultades están presentes, mismo cuando todo parece que viene en contra, vos das pasos de fe creyendo que el Señor pondrá el piso luego después. Entonces Dios nos llama a tener esa fe responsable, a no vivir con una fe supersticiosa de cuando Dios quiera, cuando Dios prefiere hacerlo. Obviamente Dios hace cuando quiere y lo que quiere, pero nos toca a nosotros actuar. Y cuando vamos a Hebreos 11 vemos ahí un listado de héroes de la fe, de personas que actuaron, creyeron y actuaron. No solo creyeron y no solo actuaron, sino que mezclaron esas dos verdades y caminaron en ellas. Aunque tuvieron miedo, y eso es importante, aunque tuvieron miedo, no quedaron paralizadas, sino que caminaron, obedecieron la voz del Señor y por eso conquistaron lo que conquistaron. El problema del miedo es que el miedo nos paraliza, el miedo nos confunde, el miedo nos limita, nos empobrece, tanto espiritualmente como muchas veces naturalmente. El miedo también nos roba
roba nuestro propósito, roba la posibilidad de vivir algo grande que Dios tiene para nuestras vidas. Y eso sucedió con el pueblo de Israel. Si vamos al libro de Jueces, que es el libro donde vamos a basar la mayor parte de este episodio, en Jueces habla que el pueblo de Israel estaba oprimido por el espíritu del miedo. Estaba oprimido por sus enemigos. Todo lo que hacían no prosperaba. Todo lo que sembraban, venían sus enemigos y robaban las cosechas. Estaban atados, estaban aprisionados en la tierra que era de ellos por herencia. Y eso es muy fuerte porque el pueblo de Israel ya había conquistado la tierra que el Señor había prometido en Jueces. Pero después de años volvieron a estar oprimidos por sus enemigos en la tierra que el Señor les había dado por herencia. Entonces Dios encuentra a Gedeón. No sé si conoces la historia de Gedeón, pero Dios encuentra a Gedeón que estaba limpiando el trigo en el lagar. Y el lagar, si lo conoces un poquito, no es el lugar donde se limpia el trigo, sino que es el lugar donde se pisan las uvas. Pero Gedeón, por causa de sus enemigos, tenía que limpiar el trigo en un lugar escondido y ese lugar era el lagar. Quizás no era el lugar adecuado, pero Gedeón estaba haciendo algo. Y es en este lugar donde Dios lo encuentra. Entonces, si leemos en Jueces 6:12, va a decir que el Señor, el ángel del Señor, y cuando se refiere a el ángel del Señor, está hablando del mismo Dios, dice que el Señor está contigo, valiente guerrero. Y hoy quisiera compartir algunos pasos para que puedas vencer el miedo, el temor en tu vida. Y el primer paso sería tener la revelación de tu verdadera identidad. Y eso el Señor le dice a Gedeón: el Señor está contigo, valiente guerrero. Lo primero y lo más importante es saber quién sos en Dios. Quién fuiste creado para ser, quién Dios te creó para ser, cómo Dios te ve. Y quizás ese tema de la identidad se habla mucho y quizás ya estás un poco cansado de escuchar, ¿no? Digamos la verdad. Pero a veces tenemos la teoría muy clara, pero la práctica nos falta. Nos está faltando la revelación. ¿Y qué es revelación? Revelación es quitar el velo, es sacar el velo que nos dificulta ver claramente. Es no solo entender con la mente, sino entender con el espíritu, con el corazón y actuar basado en esta verdad. Así que si todavía sentís que no encontraste tu identidad en Dios, pedíselo a Él. Porque si estás luchando con el temor todavía, quizás es porque no tuviste esa revelación profunda de quién sos en Dios, de quién el Señor te creó para ser, de cómo Él te ama, del propósito que Él puso en tu vida. Entonces pedíselo al Señor que te revele con profundidad tu identidad en Él. Eso es muy importante. Ese es el primer paso realmente para conquistar todo lo que el Señor tiene para vos. El segundo paso sería entender que Dios depositó algo en vos, algo especial en vos, algo específico en tu vida. Yo me acuerdo tantas veces que cuando era más chica me comparaba con mi hermana y mi papá siempre me decía: vos no sos tu hermana. Vos sos vos. Dios lo que tiene para vos es tuyo. Y lo que tiene para ella es de ella. No te compares. Y eso hoy todavía es algo que cuando quiero luchar con la comparación, me viene en el corazón: vos no sos tal persona. Yo te creé para ser lo que sos. Yo te creé para algo específico que yo tengo para tu vida. Entonces es importante entender que Dios depositó algo específico en vos. Y después que el Señor habla con Gedeón, le habla de su identidad, Gedeón le contesta diciendo: si el Señor realmente está con nosotros, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Por qué nuestros enemigos nos oprimen? ¿Por qué hiciste tantas maravillas con el pueblo de Israel y ahora estamos como estamos?
Y él va a decir, el Señor nos ha desamparado. Yo imagino a Gedeón escuchando esas historias que sus papás seguramente le contaban. Y él imaginando Dios abriendo el mar para el pueblo pasar. Dios enviando las plagas de Egipto. Dios sacando agua de una roca para dar de beber al pueblo. Entre tantas maravillas que el Señor hizo. Imagino él dividido entre este asombro de wow, cómo Dios es grande, cómo Dios es impresionante. Y también por otro lado frustrado, ¿por qué Dios no hace eso ahora? Quizás vos te ves en este lugar. Vos ves lo que el Señor hace en la vida de los demás, las maravillas que Él hace en los demás, pero todavía no viste eso en tu vida. O quizás tuviste una historia de dolor, una historia difícil, una familia muy complicada. Y pensás, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? Y hoy yo estoy limitado a eso. No, no estás limitado a eso. ¿Sabes por qué? Porque el Señor usa nuestros dolores para generar un propósito, para darnos un ministerio muchas veces. Entonces quizás este dolor que estás enfrentando es donde el Señor te quiere usar, es el dolor que el Señor quiere transformar para bendecir a otros que pasan o pasaron por lo mismo. La unción que se derramó sobre vos para que fueras sanado es la unción que el Señor quiere usar a través de vos para sanar a otros. Entonces, si hay algo que quema en tu corazón, que llega a ser un dolor profundo, no ignores eso. Quizás el Señor justamente quiere usar eso para un propósito. Quizás, no sea un ejemplo, vos sufriste bullying y eso te marcó tan profundamente que hoy si ves a alguien, a un chico sufriendo bullying, eso te duele y querés hacerle justicia. O quizás tuviste hambre cuando eras chico. Quizás a tu familia le faltó recursos y hoy ese es un dolor tuyo. Y no querés ver a otros pasando por lo mismo. Entonces no ignores y no menosprecies tu dolor porque el Señor quiere sanar tus heridas para usarte para sanar a otros en lo mismo en que sufriste. Todas nuestras historias y contextos, todo puede ser usado para un fin provechoso. Entonces entendé que hay algo que Dios depositó en tu vida. Y Él cuenta con vos para llevar eso adelante. Pero te toca a vos ir con tu fuerza porque después que Gedeón dice todo eso al Señor, la palabra dice que el Señor lo encaró. Y le dijo, ve con la fuerza que tienes. Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Gedeón tenía ese guerrero adentro. Gedeón escuchaba las historias de Israel y él quería estar en esas historias. Y el Señor dijo, ve con la fuerza que tienes. Hay una fortaleza que el Señor puso adentro tuyo. Y Él dice, levántate y ve con la fuerza que hay en vos. Pero no se limita a tu fuerza porque nuestra fuerza es limitada. Pero el Señor al final le dice, yo soy quien te envía. Entonces ten claro que tenés un propósito. El Señor depositó algo en vos. Pero el Señor es quien te envía. Así que ve con tu fuerza, fortalecido por la poderosa mano del Señor. Después, paso 3, para vencer el miedo, es entender justamente eso que estamos diciendo, que no es con tu fuerza. A pesar de que tenés un propósito, tenés algo que el Señor depositó en vos, no es solo con tu fuerza. En Jueces 15:16, Gedeón le va a volver a contestar al Señor diciendo, ¿cómo yo voy a salvar a Israel? Si mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y si yo soy el más insignificante de mi familia, mira quién soy. Yo soy tan chico para eso tan grande que tú quieres hacer. Nuestras capacidades, nuestras habilidades son limitadas. Nos cansamos, nos frustramos, miramos a nuestra historia, miramos a nuestra familia, miramos a las palabras que nos dijeron y pensamos que a causa de eso no podremos avanzar.
y nos ponemos en este lugar de víctima, de que yo soy víctima de mi contexto, yo soy víctima de lo que me pasó. Pero sabes que el victimismo no aporta en nada. El victimismo nos quiere siempre llevar al mismo lugar de dolor, de frustración, de rechazo, de pequeñez, pero jamás nos saca adelante. Vivir siempre bajo esa identidad de víctima es no asumir la responsabilidad de levantarse y empezar a caminar. Si seguimos permitiendo que nuestras historias sigan en la dirección de nuestra vida, sigan manejando nuestra vida, no podremos vencer al miedo, porque siempre nos llevará al pasado, siempre nos llevará a nuestro dolor. Pero Dios, cuando escucha a Gedeón decir eso, Él no le pasa la mano en la cabeza y le dice, ay, pobrecito que sos. No, Dios no le dice eso. Parece que Dios medio que ignora lo que dice Gedeón y dice, vas a derrotarlos, porque yo estoy contigo. Y eso nos basta. Saber que el Señor está con nosotros nos tiene que bastar. Porque si el Señor está con nosotros, ¿quién podrá venir en contra? ¿Quién será más fuerte que nuestro Dios? Por eso entender que no es en tu fuerza. Vos sí tenés que levantarte, tenés que empezar a caminar, pero entendiendo que es el Señor quien te sostiene. Y el cuarto paso para vencer el miedo es construir un altar al Señor. A veces no nos damos cuenta, pero quien está sentado en el trono de nuestro corazón no es el Señor. Aunque lo amemos, aunque busquemos conocerlo, muchas veces permitimos que el miedo sea quien gobierna nuestra vida. Si leemos en Romanos 8:15, dice que ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Ya no somos esclavos del miedo. El pecado tiene ese poder de mantenernos bajo su poder, su dominio. Pero a través de Cristo somos libres, podemos entrar en este reino de Cristo y decirle, Padre, Abba, Padre, tenemos el espíritu de adopción. Así que a veces permitimos que el miedo se asiente en el trono de nuestro corazón y vivimos subyugados a su dominio, a sus reglas, haciendo lo que Él nos dice que tenemos que hacer o no haciendo nada porque estamos paralizados. Gedeón, después de tener esa conversación con el Señor, él va y destruye el altar que estaba construido al dios Baal, el altar que sus padres habían construido. Y quizás vos vivís bajo ese dominio del miedo de un altar que tus padres construyeron, que tus antepasados construyeron, pero Gedeón va, se levanta y destruye ese altar y construye un altar a Dios. Como quien dice, ¿quién gobierna este lugar? Es el Señor. Quien gobierna mi vida es el Señor. Es el único Dios vivo y yo no voy a permitir que ningún otro Dios tenga control, tenga dominio sobre mi vida. No aceptes vivir bajo el liderazgo del miedo. No aceptes, porque eso te lleva a un lugar de esclavitud, sino que destruye ese altar y construye un altar a Dios. Decir a Dios, Dios, tú eres el dueño de mi corazón. Yo te entrego mi vida. Decíselo todos los días. Renunciar a esos dioses que muchas veces no nos damos cuenta. Pero pone a Dios en el trono de tu corazón. Dale lugar para gobernar. Obedece a su voz y vas a empezar a caminar por caminos de paz y caminos más elevados. Quinto paso para vencer al miedo, y ese es muy práctico, es enfrentándolo. Delante del miedo solo tenemos dos opciones. O él te domina o vos lo dominás. Y el problema, escúchame, no es sentir miedo.
El problema no es que tengas miedo, porque eso es algo natural, es una respuesta natural del ser humano. El problema no es sentir miedo, el problema es permitir que el miedo te domine. En Jueces 7 va a decir entonces que Gedeón, después de haber tenido esa conversación con el Señor, de destruir el altar del Dios Baal y construir un altar a Dios, empieza a pedir señales a Dios. Dios, si realmente vos me estás diciendo que haga tal cosa, entonces hacé tal cosa para que yo pueda estar seguro que vos estás conmigo. Y Dios, conociendo a Gedeón, le contestaba, le daba las señales. Entonces Gedeón prepara todo un ejército con el pueblo de Israel. Eran miles de israelitas. Pero el Señor dijo, no, vamos a empezar a disminuir ese número. Hasta que llegaron a 300 israelitas que lucharían en contra de miles de madianitas, los enemigos. Yo me imagino el miedo, el temor que tenía Gedeón en ese momento. A pesar de que Dios ya le había confirmado de diversas formas que estaba con él, imagínate el miedo. Yo estaría con miedo, perdón que te lo diga, pero yo tendría miedo frente a esta realidad de yo tengo 300 hombres y vamos en contra de miles. Entonces el Señor, conociendo a Gedeón, estaban todos ya listos para atacar. Y el Señor le dice a Gedeón, si temes atacar, o sea, si tenés miedo, baja primero al campamento de tu criado, con tu criado Furá, y escucha lo que digan, escucha lo que los madianitas están hablando. Y después de eso cobrarás valor para atacar el campamento. ¿Y qué hizo Gedeón? Vos pensás que Gedeón dijo, no, tranquilo, vos ya me mostraste que estás conmigo, así que no tengo que bajar el campamento, no tengo que escuchar nada. No, Gedeón, ¿qué hizo? Ok, voy a bajar porque la verdad que me estoy muriendo de miedo. Entonces bajaron hasta los puestos de los centinelas, dice, y en las afueras del acampamento, y bueno, escucharon la conversación del ejército enemigo y luego pudieron atacarlos y vencerlos. Pero acá muestra que Gedeón tenía miedo, estaba con miedo. Aún después de todo lo que Dios le había dicho, le había mostrado, Gedeón todavía tenía este sentimiento, pero ya no lo dominaba. Él ya no actuaba bajo el espíritu de miedo, sino que él caminó, él avanzó, creyendo en lo que Dios había dicho. Y es lindo como una vez que obedecemos a la voz de Dios, aunque con miedo, pero avanzamos, caminamos y vemos que el Señor estuvo del otro lado y nos sostuvo y pudimos tener la victoria. Es increíble como la próxima vez, la próxima batalla, vos vas un poco más confiante. Tenés un poco más de fe, decirle, Dios, yo sé que quizás tengo miedo, pero yo sé que vos estás del otro lado. Yo sé que vos estás conmigo en esa. Y es lo que dice la palabra, que es caminar de fe en fe y de victoria en victoria. Es día por día dar pasos de fe, creyendo que la victoria está con nuestro Dios. Así que conclusión de este capítulo es que el miedo no te puede dominar. Vayamos al texto quizás más conocido que se habla sobre el temor, que está en 2 Timoteo 1:7, que dice lo siguiente: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, de temor, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y acá Pablo está hablando con su hijo en la fe, Timoteo. Pablo desde la prisión, desde la cárcel, está escribiendo a Timoteo diciendo: Timoteo, Dios no te dio un espíritu de miedo. ¿Por qué? Porque Timoteo estaba liderando la iglesia en medio a persecuciones, en medio a dificultades. Y encima tenía su líder espiritual, aquella persona que lo guiaba, lo ayudaba, que estaba en la cárcel. Y Pablo le dice: no tengas el espíritu de miedo, no permitas que el espíritu de miedo gobierne tu vida. Pero vos recibiste un espíritu de poder, de amor y de dominio propio.
de poder para actuar, de permanecer en medio de las dificultades, creyendo que el Señor está a tu lado. Y antes de eso, Pablo le dijo, avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. El espíritu de poder, de amor y de dominio propio no era algo que Timoteo generaba por él mismo, por sí mismo, sino que era algo que había recibido del Señor. Y él tenía que mantener la llama acesa, mantener la llama prendida, mantener este fuego encendido. Es nuestra responsabilidad mantener nuestra fe viva. No permitir que el miedo nos cuente mentiras, no creer en las mentiras del enemigo. Sabes que Dios no te llama a ser valiente porque no tendrás miedo, sino que actúes a pesar de él. Te voy a decir de nuevo para que te quede bien grabado. Dios no te llama a ser valiente porque no tendrás miedo, sino que actúes a pesar de él. Entonces, si sos una persona que sentís que el miedo ha gobernado tu vida, quizás hoy es un buen día para que volvamos a los puntos. 1, pidas al Señor que se te revele tu verdadera identidad. Que recuerdes que Dios depositó algo en vos. Que entiendas que no es con tu fuerza, que el Señor va delante tuyo. Que construyas un altar a Dios, que destruyas ese altar de miedo, de temor que quizás has construido a lo largo de tu vida. Y 5, que enfrentes al miedo, no des poder a él en tu vida. Y vas a ver que el Señor se va a manifestar de una forma impresionante en todo lo que haces. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.